Y bueno, fíjense, habíamos abarcado ya con anterioridad el nivel teórico del conocimiento, ¿no? Y nos faltaba hablar del nivel metodológico. Vamos a tratar de pasar al nivel metodológico, de hablar un poco de todo lo que es la metodología, y luego vamos a tratar de repasar eh, un poquito ya lo que habíamos visto con anterioridad sobre el tema de las citas, ¿no? Que creo que es bastante interesante, pero sí que habría que buscáramos... em, que tratáramos de avanzar un poco más en el contenido de la materia. Fíjense, esta clase de la metodología yo suelo darla con bastante ímpetu, por así decirlo, con bastante detalle, cuando se trata de los artículos científicos, porque normalmente las revistas se encargan de analizar bastante bien esto y tienen la tendencia a reducir los espacios en los cuales podemos incluir a los autores precisamente porque ven que sus trabajos tienen muy poco contenido metodológico. En la revista, como estamos hablando de una investigación bastante corta, que dura unas 8 o 10 páginas, tenemos entonces una participación a nivel metodológico muy importante y se requiere un mayor refuerzo en el curso de artículos científicos de la parte metodológica a los fines de que, bueno, de que ese manuscrito sea efectivamente aprobado por las personas que forman parte del comité editorial. ¿Qué pasa con los libros? Bueno, los libros tienen un contenido, desde mi punto de vista, deben tener un contenido más teórico, deben tener un contenido más enfocado hacia los índices o las condiciones de la investigación. Y es posible que los libros tengan que abarcar la parte metodológica de una forma mucho más sencilla o sin el mismo grado de rigurosidad, porque en el libro, como es una obra casi totalmente de la autoría de una persona, pues entonces es esa persona la que puede llegar a hacer una determinación importante de hasta qué punto debo yo desarrollar metodología dentro de mi libro, ¿no? Es importante no confundir el libro con la tesis, ¿no? La tesis tiene una estructura que requiere, porque sí que requiere la implementación de metodologías concretas y luego hay una serie de exigencias como número de preguntas, condiciones de las preguntas, o sea, eh, gráficos para las preguntas, etcétera, que de repente no conseguiremos o no encontraremos en el libro. El libro tiende a ser distinto porque no es plasmar o hacer una investigación. El libro no es realizar la investigación, sino ya difundir la investigación. Entonces, cuando yo difundo la investigación, no es como cuando la hago, ¿no? Cuando la hago, de repente tengo que explicarlo todo, pero cuando difundo la investigación, puedo centrarme en las cosas que simplemente me parezcan más importantes, ¿no? Entonces, un poco haciendo esa introducción, yo creo que podríamos abarcar la metodología en la clase, abarcarla de una forma bastante generalizada, a la finalidad o con la finalidad de que no exista un desarrollo tan importante, tan amplio o tan concreto como sí que lo habría en una tesis o en otro tipo de trabajo investigativo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hablar es el método científico. El método, ¿verdad? Es un camino por el cual yo llego a una determinada conclusión. Ese método, ¿verdad? Ese método científico se caracteriza porque deriva de la palabra metos, de la palabra griega metas y odos, que significa un lugar, un camino hacia donde vamos a dirigirnos. Se caracteriza porque es una serie de postulados, procedimientos, reglas y normas para un estudio y una solución de un problema de investigación institucionalizado por la comunidad científica. Entonces el método es el camino por el cual yo llego a la construcción de la ciencia, ¿no? Y cuando yo les digo es el camino por el cual yo llego a la construcción de la ciencia, me refiero a que es de alguna manera lo que necesitamos para llegar a una determinación concreta en nuestra investigación. A mí me gusta mucho hacer una pausa en este sentido con respecto a los demás cursos que he dado, siempre la he hecho en este punto, porque pareciera que yo en la investigación siempre tengo que llegar a lo que yo inicialmente quería llegar, ¿no? Es decir, al cumplimiento de la hipótesis. Y no necesariamente es así. Les explico. Es posible, porque puede darse, que yo diga, voy a hacer una investigación sobre la cura del COVID y yo digo que el COVID se cura a través de el ibuprofeno. Y puede ser
es completamente válido que yo llegue a la determinación de que el COVID no se cura por el ibuprofeno, ¿no? Es algo que efectivamente puede pasar. Pero también puede pasar que determine que el COVID se cure por el ibuprofeno. Lo cierto es, lo que no puedo decir es que el COVID se cura con el ibuprofeno cuando eso no es así, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que cuando estamos en el camino científico, las hipótesis o las suposiciones que yo hago deben ser demostrables. Es decir, yo debo demostrarlas o debo idear un medio para que se demuestren que de alguna manera no violente o no afecte la utilización científica o los medios científicamente comprobados para esa demostración. Entonces, el método científico se caracteriza porque es sistemático, racional, objetivo, trascendental y reflexivo. Es decir, se caracteriza porque corresponde al método científico una serie de postulados concretos que me permiten mantenerme dentro de la estructura de lo que es la ciencia. ¿Ya? ¿A dónde quiero realmente llegar con esto? Fíjense, a lo que yo quiero realmente llegar con esto es que primero nosotros nos trazamos un camino que parece un camino que tiene una sola línea. Y una vez que vayamos desarrollando la investigación, podemos llegar a determinar que tiene varias, ¿no? Pero no importa el camino que yo tome, o no importa la cantidad de veces que tenga que probar o que manipular una variable, pero lo que sí importa o lo que sí es trascendental es que siempre mi intervención como investigador dentro del experimento sea la de realmente descubrir la verdad sobre ese hecho que yo estoy investigando y no otra cosa. Entonces, por eso es importante reconocer la existencia entre lo que es el método científico y lo que son las modalidades de investigación. Cuando hablamos de las modalidades de investigación, estamos haciendo referencia no a la forma o al camino que voy a seguir, sino a la manera en la que voy a buscar probar aquello, ¿sí? O la forma que predomine dentro de las maneras en las que ya quiero probar lo que me había planteado en la hipótesis, ¿no? Por eso decimos enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es cuantitativo o cuándo es cualitativo? Decimos cuando es cuantitativo, hacemos referencia a una numeración, ¿no? Al carácter numérico que puede tener esa investigación. Y cuando hablamos del enfoque cualitativo, hacemos referencia a un carácter más descriptivo, un trasfondo menos numérico de la variable que normalmente se caracteriza porque describe o analiza en síntesis o en concreto lo que señala un objeto determinado. Fíjense, podría pensarse que el enfoque cuantitativo es más sencillo de llevar que el enfoque cualitativo. Esto se podría pensar porque da la impresión de que de repente una medición, una cuantificación es mucho más exacta, es mucho más rápida y me da una mejor condición, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica los enfoques cuantitativos se reducen bastante al sí, al no, al 50 o al 100, o sea, a respuestas demasiado específicas. Y lo ideal es que el investigador siempre involucre el otro enfoque dentro de su investigación con la finalidad de que efectivamente tenga las condiciones concretas para poder realmente desarrollar su objeto de estudio. Fíjense, el enfoque cualitativo no solamente es diferente, sino que además es más complejo, porque cuando yo me encuentro en ese tipo de enfoque, pues tengo que hablar de una realidad en la cual me voy a encargar de descubrirla o de analizarla desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista puede ser complejo porque yo puedo de repente con el enfoque cualitativo analizar un grupo y las características de ese grupo son valoraciones o simbólicas o culturales. Entonces tendría yo que analizarme o introducirme dentro de todo ese contexto para poder comprenderlo. Sería mucho más sencillo que se me presente una tabla y que yo diga, bueno, esta es la barra, ¿verdad? 50% corresponde a esto, 60% corresponde a esto y ahí queda. No ocurre lo mismo con el enfoque cualitativo, porque el enfoque cualitativo requiere de una utilización distinta
o de un conocimiento mucho más profundo de lo que es el objeto de investigación. Si nosotros decidimos irnos por un camino u otro, es importante, y siempre es importante decir esto, que dentro de las investigaciones actuales o en las condiciones en las que las vemos en la actualidad, no hablamos de una antítesis. Es decir, no es como que puedo elegir un enfoque o otro enfoque, no. Lo cierto es que yo sí que puedo elegir la condición de enfoque mixta, es decir, cuantitativo o cuanticualitativo. Sea cual sea la modalidad que yo estudie, modernamente hablamos de una modalidad que tenga esa dualidad de enfoques, ¿no? O sea, modernamente decimos no es uno ni el otro, sino que son los dos. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a una determinación en este sentido? Yo diría, bueno, podríamos verlos por separados, de hecho los vamos a ver por separados, pero siempre tenemos que recordar que se hace referencia en este caso a modalidades que tienden a ser mixtas. La razón por la que yo digo cual y cuantitativa o cuanti cualitativa es porque siempre una de las dos predomina sobre la otra. Entonces, como una de las dos predomina sobre la otra, entonces existe, por así decirlo, como una mayor preponderancia de esa modalidad. Y esa mayor preponderancia de esa modalidad me lleva a pensar a que de repente dentro de mi investigación existe realmente un mayor protagonismo de uno de los dos enfoques de la investigación, ¿no? Una vez dicho esto, pues yo les traje aquí como sería una serie de formas en las cuales podríamos llegar a determinar en qué orden se van aplicando estos enfoques, ¿no? En primer lugar, diríamos que tiene que surgir una idea. En segundo lugar, en el enfoque cuantitativo hablamos del planteamiento del problema. Eso es otra cosa, no es que vamos a pensar que cuando digo cuantitativo nada más hay números, no. Es una investigación que se desarrolla también con las letras. Entonces tiene un planteamiento del problema, tiene una revisión literaria y tiene un marco teórico igual que la otra investigación. Vamos a analizar el alcance del estudio, que es decir, hasta dónde va a llegar el estudio. Y luego vamos a plantear la hipótesis y las variables. Cuando hablamos de la hipótesis, decimos que la hipótesis es verdaderamente pues una suposición que se hace sobre el objeto de estudio. Yo, como les decía al principio, una suposición sería, por ejemplo, que el ibuprofeno cura el COVID, ¿no? Eso es una suposición. Sabemos que no cura el COVID, pero digamos que lo voy a suponer científicamente, ¿no? Y entonces esa suposición se caracteriza porque además al lado de ella yo voy a manipular a lo que se llaman las variables. Esas variables son, por ejemplo, la variable dependiente y la variable independiente. Entonces parecía que yo estoy hablando otro idioma, ¿no? Se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Normalmente cuando hablamos de los enfoques cuantitativos, hablamos de la utilización de un experimento. Eso es lo que le da ese carácter cuantificado al enfoque o a la modalidad de la investigación. Entonces, cuando yo manipulo un objeto, quiere decir, o cuando yo hago un experimento, yo hago una manipulación del objeto y digo, bueno, lanzo la pelota por varias superficies diferentes. Y todas esas superficies por las que yo lanzo la pelota son importantes para determinar qué tan rápido o qué no tan rápido viaja o se desarrolla esa pelota en el tiempo. Entonces, para mí es importante llevar a cabo ese experimento y para ello establezco variables, ¿no? La variable dependiente es aquella que siempre es el efecto, es decir, la velocidad a la que viaja la pelota. Y la variable independiente es aquella que yo manipulo, es decir, las distintas superficies por las que lanzo la pelota. Entonces, cuando yo manipulo la variable, quiere decir que yo voy cambiando de superficie para evaluar el efecto de esa situación, o no decimos evaluar, sino que decimos para medir el efecto de esa situación. Y esa medición corresponde a la variable dependiente, que siempre es efectivamente esa consecuencia.
Entonces, cuando hacemos esa contraposición de las dos variables y de los métodos o medios que podemos llevar a cabo, decimos que los enfoques cuantitativos se caracterizan por ser preexperimentales, experimentales o cuasi experimentales, según qué tanto o hasta qué nivel yo manipulo o no las variables dentro del proceso, y además según el grado de confiabilidad, ese nivel de confianza o esa condición que tiene la variable según como yo la controlo. Cuando yo controlo la variable, significa que en ese ejemplo de la pelota, voy a controlar que la pelota no gire tan rápido, perdón, que la pelota no esté lloviendo, sino que todas las veces que la lance por las distintas superficies, las esté lanzando por las distintas superficies bajo la convicción de que no existe un factor externo que pueda llegar a hacer que ella vaya más rápido o más lento según la superficie. Por ejemplo, yo lo puedo hacer verificando que nunca esté lloviendo, ¿no? Porque efectivamente la lluvia podría afectar la condición que tiene esa variable o que tiene el objeto de estudio de adquirir una mayor o una menor velocidad. Entonces, ese nivel en el cual yo controlo la variable me da mucho éxito dentro del enfoque cuantitativo. Pero les repito, estos son enfoques para hacer un experimento. Y al yo hacer un experimento, esto quiere decir, bueno, que de repente voy a estar modificando algunas cosas o variando algunas cosas, y esa variación o esa modificación es lo que permite que yo juegue un poco con los elementos que conforman mi objeto de estudio, ¿sí? A raíz de que hago eso, yo les digo que tenemos que desarrollar una investigación, seleccionar una muestra, recolectar unos datos, analizar unos datos y elaborar un reporte de resultados. Les explico un poco cuando hablamos de diseño. Yo les hablaba primero de alcance. El alcance, les decía, es hasta dónde va a llegar la investigación. El diseño es la forma o el contexto en el cual yo voy a desarrollarla, es decir, yo voy a diseñar la investigación según las tales condiciones que va a tener el objeto de estudio. Va a ser entonces transversal, longitudinal, etc. Y a raíz de eso voy a seleccionar una muestra. ¿Qué es una muestra? Fíjense, si estuviésemos en el curso de artículos científicos, yo me tomaría un montón de tiempo para explicar esto, porque como les decía, allí la metodología es bastante fundamental. Pero cuando uno ya va o se siente en condición de escribir un libro, entonces uno tiene que, de alguna manera, hacer ese estudio enfocado hacia una convicción de que esto ya yo lo hice, y yo en el libro solo lo voy a plasmar. Entonces, por no dejar afuera ese contexto de la investigación, les digo, cuando definimos y seleccionamos la muestra, hacemos referencia a una situación en la cual yo voy a elegir una parte de la población para mi objeto de estudio. Fíjense, idealmente, porque esto es ideal, yo debería, si voy a aplicar una encuesta, aplicar la encuesta a todas las personas que estén dentro del área en la cual se desarrolla mi investigación, ¿no? O sea, debería ser así, porque en teoría, y esto solamente es en teoría, pues tiene que darse una investigación en la cual estén involucrados todas las personas que conforman mi objeto de estudio. Pero si yo tengo una condición económica limitada para el desarrollo de la investigación, o si tengo limitaciones para preguntarles a todos, hacerles esa encuesta a todos, o seleccionar la muestra para todos, la comunidad científica acepta o introduce que es igual preguntarles a todos como preguntarles a los de la muestra, siempre y cuando sepamos aplicar la fórmula para la cual viene desarrollada la muestra. Entonces, esto me lleva a mí a decirles que bueno, que de repente la muestra es de 100 personas y yo no podré preguntarle a las 100, perdón, la población es de 100 personas y yo no les voy a preguntar a las 100 personas, sino que me da una muestra de 25 y yo les voy a preguntar a las 25, ¿no? Es decir, a una proporción de esas personas, pero siempre y cuando esa proporción de personas sea igual de elegible, sea igual de apta para responder, entonces sería lo mismo preguntarles a ellos que preguntarles a todos. Aunque lo ideal es preguntarles a todos, ¿no? Imagínense, de repente yo quiero
hacer ese experimento con las pelotas. Entonces les digo, bueno, sería ideal que le preguntáramos a todas las a que utilizáramos todas las pelotas de todos los materiales, pero de repente con las condiciones de mi investigación y las circunstancias y a donde yo quiero llegar y todo, con que yo me pruebe con estas tres es más que suficiente. ¿Ya? Ahora bien, la recolección de datos. Una vez que he aplicado, llevado a cabo el experimento, debo recolectar los datos que de alguna forma corresponden al experimento y analizar esos datos. Esos serían los pasos 8 y los pasos 9. ¿Por qué? Bueno, porque me permite decir, vamos a llevar a cabo una investigación que tenga, ¿verdad? No solamente, porque se trata de no solamente llevar a cabo el experimento, sino también analizar lo más importante del experimento, ¿no? Tanto recolecto como analizo esos datos determinados. Luego, iríamos a la otra parte de lo que sería la evaluación del reporte, la elaboración del reporte de los resultados. Eh, Fíjense ustedes, en esta parte, a mí me gusta mucho decir que cuando yo elaboro el reporte de los resultados para la investigación, yo entiendo que es un momento previo al libro. Y esa elaboración del reporte de resultados, pues es muy compleja, porque tendría que ver un poco con lo que yo quiero probar, hasta dónde quiero probarlo o hasta dónde quiero llegar con esa investigación, ¿no? Entonces, cuando yo elaboro el reporte de resultados, ese reporte tiene que convencer un poco al lector y a la comunidad científica de que todo lo que yo estoy escribiendo y las condiciones en las que lo estoy escribiendo, o todo lo que yo llegue con mi investigación es científicamente probable, ¿no? Entonces yo tendría que analizar ese reporte o llevar a cabo ese reporte enfocado precisamente en lo que sería lo más importante para el enfoque, ay, disculpen, el enfoque que yo le estoy dando a la investigación y hasta dónde quiero llegar con ella, ¿no? Hasta allí podríamos hablar de ese enfoque cuantitativo. No, es un poco más sencillo desde el punto de vista del desarrollo que tienen los pasos aquí, porque vemos que es algo como muy taxativo. Empieza por la 1, termina en la 10, sigo los 10 pasos y ahí queda. Pero no ocurre lo mismo con el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Ya se los voy a decir. Fíjense, en el enfoque cualitativo, si nosotros vemos la diapositiva anterior, voy a regresar para que veamos nuevamente. En la diapositiva anterior están todos los puntos de esta manera establecidos, ¿no? Del 1 al 10. Cuando vemos el enfoque cualitativo, a pesar de que está enumerado, está organizado de una forma diferente. Acuérdense que les dije que cuando hablamos del enfoque o de la modalidad cualitativa, vamos a describir un objeto. Yo voy a hablarles de mí, por ejemplo. Si a mí se me hiciera una investigación de enfoque cuantitativo, se tendría que determinar si yo soy alta según unos valores, si yo tengo el cabello largo según unos valores numéricos determinados. Se tendría que determinar si tengo una contextura física de una forma o de otra, según unos valores numéricos determinados, y allí quedaría ese enfoque cuantitativo. Pero el enfoque cualitativo sería diferente, porque el enfoque cualitativo me lleva a mí a decir que versa sobre la descripción de un objeto. Entonces ya no se trata de qué tan alta, baja, de qué color tiene el cabello Mercedes, sino un poco de cómo es Mercedes. Mercedes es simpática, Mercedes es madura, Mercedes tiene condiciones para ser una buena docente, todas esas cosas, ¿verdad? Son de cualidad, pero a la vez de cualidad son de descripción. Y para ese tipo de parámetros es bastante difícil para el investigador porque tienden a ser un poco subjetivos. Entonces, por eso les dije, hablamos de modalidades mixtas, ¿no? Hasta para llegar a una conclusión muy concreta, tendríamos que decir que ese enfoque cualitativo debería mezclarse con el enfoque numérico, ¿no? Hay otra característica, y es que aquí la literatura existente normalmente se va reencontrando en cada parte de la investigación. Veíamos anteriormente que si yo hablaba del planteamiento del problema, ahí quedaba. Hablaba de
La idea o la hipótesis a defender quedaba allí también, pero que cuando estamos en presencia de este enfoque de la investigación, vamos a seguir una línea recta del 1 al 10 y además de seguir esa línea recta, del 1 al 9, perdón, y además de seguir una línea recta, no es una línea recta que tiene una condición parecida al enfoque anterior, sino que está diagramado en una especie de nube. La literatura, o mejor dicho, alrededor de la literatura, se encuentran todos los demás espacios o momentos de la investigación. Entonces decimos, igual hay una idea, igual hay un planteamiento del problema, igual hay una inmersión inicial en el campo, pero aquí ya no hablamos de hipótesis ni de variables obligatoriamente, porque en el enfoque cualitativo no hacemos un experimento. Y entonces establecemos un diseño del estudio, definimos una muestra y cada vez que vamos avanzando dentro de la investigación, yo puedo ir aportando más cosas a la literatura para lograr describir ese objeto determinado. Entonces yo le voy aportando cosas a la literatura y eso me lleva a mí a decirles que se trata de un enfoque que tiene una condición diferente, ¿no? Veíamos que allá la parte teórica se acababa en un momento y luego nos centrábamos en la investigación cuantitativa y aquí en cambio la parte teórica siempre está presente y de hecho puede redescubrirse durante todo el proceso de formación de este enfoque, ¿no? Por último decimos recolección de datos, análisis de datos, resultados, exploración del reporte, es decir, existe, ¿no?, una determinada condición que nos permite llevar a cabo una serie de parámetros para la investigación. Igual hacemos un reporte, igual establecemos resultados, igual analizamos datos, pero aunque analicemos datos, siempre el contexto o el trasfondo es describir. Por eso yo les coloqué aquí arriba, dice, hipótesis o variables de existir, porque aunque no están eh, muy concretamente introducidos dentro de las condiciones que tiene este enfoque, cuando establecemos o determinamos hipótesis o variables, decimos que se pueden utilizar en el enfoque cualitativo, pero no son completamente necesarias. ¿Por qué? Porque en este tipo de enfoque, pues yo no llevo a cabo un experimento. Es decir, yo no voy a rodar la pelota a ver qué tan rápido va la pelota por una superficie o la otra. En este tipo de enfoque, yo lo que hago es ya no rodar la pelota o experimentar con la pelota, sino describir la pelota. Utilizarla para esa descripción o ese análisis concreto y determinado de lo que va a ser mi investigación. Describir supone entonces una condición distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo describo un objeto de estudio, significa que de alguna forma tengo una complejidad mayor. Porque ya no me puedo servir solo de un parámetro numérico para decir cómo es Mercedes. Yo tengo que conocer a Mercedes y establecer parámetros para evaluar a Mercedes y más o menos no se puede. Por eso yo les digo, estas investigaciones tienden a ser más profundas, porque la respuesta no es cerrada. La respuesta no es sí o no en el enfoque cualitativo. La respuesta se deja ver, ¿no? Y además se va desarrollando de esa manera. Como les digo, actualmente las investigaciones son mixtas, es decir, no es solamente el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo, sino que tranquilamente podemos hacer las dos. Esa idea de la antitesis que existía anteriormente con los ambos enfoques no está presente en el mundo actual. No hay antitesis en el mundo actual. Y es un poco complejo ese tema porque muchos autores mantienen que podemos tener solo uno o solo otro, ¿no? Y eso nos deja a los investigadores con bastantes ansias de saber hasta qué punto esto es cierto, pero por lo menos en mi criterio no es así. Usted puede usar un enfoque o el otro y en mi criterio es preferible que los utilice los dos. Entonces, primero hablábamos de las modalidades de investigación, que yo les decía que son dos. Luego tenemos que hablar de los diseños de la investigación. El diseño es la forma o la estructura que tiene la investigación, ¿no? Cómo viene dada, establecida, para garantizar lo que quiera, el objeto al que quiera llegar
el investigador. Entonces, lo vamos a ver de dos maneras, por la modalidad cualitativa y por la modalidad cuantitativa. Cuando hablamos en la modalidad cuantitativa, decimos hay un diseño preexperimental, hay un diseño experimental y hay un diseño cuasi experimental. ¿En qué va esto? Siempre en el diseño experimental vamos a llevar a cabo un experimento o una manipulación de variables, eso es normal. Pero esa manipulación o ese experimento que yo voy a llevar a cabo guarda relación con qué tanto voy a controlar esa variable. Cuando yo les decía, yo voy a controlar siempre que no llueva mientras esté lanzando las pelotas, pues aquí depende del grado en el que yo controle o no controle esa variable, voy a estar dentro de una de esas tres opciones que me da la metodología para este tipo de, investigación por su diseño. Quizá lo más ideal es que siempre lleve a cabo el experimento puro. Sé que es una respuesta que se abre a dudas, pero ¿por qué? Porque ese experimento puro o ese diseño experimental puro permite que usted realmente controle las variables, las introduzca, las manipule y cree una hipótesis. En cambio, las otras dos tienen un menor grado de exigibilidad. Por ejemplo, en el diseño preexperimental simplemente estamos haciendo una observación. Yo les decía escuchaba a mi compañero hablar el otro día, mi compañero de trabajo, mi compañero decía, pues ya no estamos para investigaciones preexperimentales, observacionales, algo tan sencillo, porque si nosotros realmente queremos crecer, ¿no? Como investigadores, tenemos que hacer uso de todo. Sí. Al lado de eso viene el diseño no experimental. En el diseño no experimental no hay manipulación de hipótesis, no hay, o sea, sí hay hipótesis, sí hay variables, pero se caracteriza porque no llevamos a cabo un experimento. Entonces, esa utilización eh, de hipótesis y de variables la estudiamos de otro punto de vista. A ver, decimos, no llevamos a cabo un experimento. Sí es un experimento, pero no tiene tanta condición numérica como tal. ¿Por qué? Porque se utiliza más para analizar grupos sociales. Por ejemplo, cuando yo analizo un fenómeno y su desarrollo en el tiempo, o cuando yo utilizo la evolución de un fenómeno, o cuando yo estudio un fenómeno de manera específica, ¿no? Siempre allí voy a estar dentro de esa modalidad cuantitativa igual, pero dentro del diseño no experimental. ¿Ya? Luego pasamos a la modalidad cualitativa. Fíjense, la modalidad cualitativa se caracteriza porque los diseños aquí tienden a ser más teóricos, ¿no? Ya no nos vamos a encontrar de repente con una cuestión demasiado numérica o con una manipulación de variables demasiado numéricas, sino que aquí nos vamos a encargar pues de analizar la realidad desde otro tipo de punto de vista. Decimos, por ejemplo, la teoría fundamentada, el diseño etnográfico, el diseño narrativo y finalmente el diseño de investigación-acción. ¿Cómo son? Fíjense, eh, vamos a verlo. A mí me gusta más enfocarme en la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa se caracteriza porque tiene matices muy diferentes a la investigación cuantitativa. De hecho, a mí me gusta porque la investigación cualitativa se parece mucho más al derecho, o sea, es más similar o concreta para el derecho, y entonces a nosotros, ¿verdad? Dentro del el mundo jurídico que nos representa, nos establece una determinada cantidad de parámetros que yo considero más importantes explicar el día de hoy en la clase. Fíjense, si hablamos de este tipo de investigaciones que tienen este tipo de diseños, tendríamos que enfocarnos en las formas en las cuales se desarrollan, ¿no? Primero hablaríamos de la teoría fundamentada, luego hablaríamos del diseño etnográfico, del diseño narrativo y del diseño de investigación-acción. ¿Cuáles son, en este caso, las diferencias? Cuando hablamos de la teoría fundamentada, y primero tengo que decir que el derecho no es exento a esta clasificación, o sea, al derecho lo podemos colocar o al derecho lo podemos estudiar desde cualquier punto de esta clasificación.
Cuando hablamos de ese diseño de teoría fundamentada, hacemos referencia a un tipo de diseño que se caracteriza por ser un estudio predominantemente teórico. Nosotros, por el tipo o la naturaleza de nuestra ciencia social, no estamos en la obligación de llevar a cabo un experimento. La gente piensa que cuando yo escribo un libro o cuando yo escribo un artículo, yo tengo entonces que probar algo, tengo que tener una hipótesis, tengo que irme de ley a hacer una encuesta, etcétera. Y en el caso del derecho no es así. ¿Por qué no es así? Porque en el derecho yo puedo enfocarme en un estudio predominantemente teórico. Tranquilamente puedo hacer, por ejemplo, uso de un diseño etnográfico, que es describir o interpretar una condición profunda de un grupo, el carácter cultural que tiene un determinado grupo, ¿no? Tranquilamente puedo hacer uso de un diseño narrativo, es decir, recolectar datos de historias de vidas y experiencias de una determinada cantidad de personas. Yo me puedo ir a una población indígena y decir, voy a recolectar los datos o las condiciones que tiene la población indígena dentro de lo que es el Ecuador, porque se trata de una población que tiene una característica muy diferente dependiendo del ordenamiento jurídico en el que se desarrolle, y es completamente válido. También puedo irme a hacer un diseño de investigación-acción, es decir, hacer uso de resolver un problema cotidiano y mejorar una práctica concreta, ¿no? Con un propósito que sea relacionado a la toma de decisiones o al establecimiento de soluciones que permitan este tipo de condición. Entonces, cuando estamos en presencia de estos cuatro aspectos, yo les digo, el derecho tranquilamente podía enfocarse en cada uno de ellos sin necesidad de siempre hacer un experimento, llevar a cabo una charla o alguna cuestión que tienda a ser un poco más diferente, ¿no? Luego tendríamos que hablar del alcance de la investigación. El alcance de la investigación, eh, yo les decía, el diseño es la forma en la que lo voy a llevar a cabo. El alcance, en cambio, es hasta dónde va a llegar esa investigación. Puede ser una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y de hecho, aquí tenemos otra condición, y es que tampoco estamos limitados. De hecho, nosotros podríamos mezclar un poco los tipos de alcance, podríamos mezclar una forma de la investigación con otra y así llegar a una determinada solución. No podemos decir solamente la investigación es exploratoria, no. Nosotros podemos hacer una investigación que sea exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, es decir, que tenga un poco de cada cosa según las condiciones de nuestro objeto de estudio. Y nada de esto excluye de lo anterior. Ya podríamos utilizar una de las cuatro formas o todas las cuatro formas, dependiendo de lo que sería la finalidad de nuestro objeto o análisis de estudio. Entonces, cuando estamos frente a una investigación exploratoria, ¿qué hacemos? Decimos que vamos a explorar el objeto de estudio. Normalmente aquí no hay manipulación de variables, es un concepto poco conocido o poco estudiado, lo vemos de una forma muy determinada, muy diamétrica, etcétera, y ahí queda. O sea, no existe aquí en este tipo de investigación, no existe una profundidad tan concreta como sí que lo existe, por ejemplo, en la investigación descriptiva. Cuando la investigación es descriptiva, hablamos, como les coloqué aquí, cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Y luego está la investigación correlacional y la investigación explicativa, que toman en cuenta, por ejemplo, las condiciones que tienen, eh, las condiciones que tienen los sujetos dentro de lo que sería su comportamiento con las variables, ¿no? Y luego está la investigación explicativa, que van a buscar las formas o las bases que provocan determinados fenómenos o procesos. Como les digo, me encuadre en un solo alcance como me encuadre en los cuatro alcances, es igual de válido para el desarrollo de una investigación. Y ahorita me he accedido un poco a mi propia promesa de no hablar más o sea, a cada hora hacer una pausa, y le voy a pedir a Josué que publique los videos que teníamos previstos para el día de hoy. Josué, por lo menos el primer video vamos a ver, para que ya pasemos al otro punto eh, del curso, que son las referencias bibliográficas. Fíjense, ¿qué pasa con las referencias bibliográficas? Em, para hablar de las referencias bibliográficas, tenemos que volver a lo que habíamos hablado
anteriormente sobre las normas APA y las normas de estilo Vancouver. Dentro de las normas APA, que yo creo que son de repente las más importantes para analizar, estamos en presencia, ¿verdad?, de una serie de normativas que dentro del texto, como nos habíamos fijado, no contienen o no llevan a cabo una especificidad de qué tipo de obra o a qué tipo de obra me estoy haciendo referencia en el desarrollo de la investigación. En la norma APA, si usted quiere saber si ese autor escribió un libro, una ponencia, un artículo científico o alguna cosa, usted tiene que referirse entonces a lo que serían las referencias bibliográficas. Revisar las referencias bibliográficas para poder llegar a esa determinación. ¿Qué pasa en este punto? A mí me gusta mucho hacer un detalle aquí de conocimiento, y es ese mismo detalle que les explicaba con anterioridad. Cuando hablamos de las referencias bibliográficas, decimos ahorita referencias y no decimos bibliografía, porque la bibliografía es la que se utiliza completamente para el desarrollo de la investigación, es decir, cada cosa que yo consulté, y las referencias están dentro del texto. Es decir, los libros que finalmente yo consideré para llevar a cabo esa investigación. En el mundo científico, normalmente ocurre que utilizamos las referencias con la intención de alguna forma plasmar a los autores que consideramos más importantes dentro de nuestra investigación. Pero también pasa otra cosa, y es que de un tiempo para acá hemos venido utilizando solamente esa palabra, es decir, ya no hablamos de todos los autores que consideré para llevar a cabo la investigación, sino que nada más hablamos ya no hablamos nada más hablamos de los autores que están dentro de mi investigación. Ya no hablamos de bibliografía, sino que hablamos de referencia. Ese es un primer punto. Y el segundo punto que también tenemos que hacer ver en este punto, en este momento, que tenemos que hacer notar, es que existe también otro factor, y ese factor es el factor de la modificación que han tenido las normas APA en el último tiempo. Yo les decía, anteriormente les decía que estamos en presencia de unas normas que antes hablábamos que pasaron unos 10 años sin tener ningún tipo de cambio, ningún tipo de alteración, y que de un tiempo para acá, pues simplemente se desarrollaron hasta tal punto que ya no hablamos de las normas APA de la sexta edición, sino de la séptima edición. A ver, ese cambio fue un poco sorpresa para la comunidad científica, porque en principio nos hablaron de él en diciembre, entró en vigencia en abril, y ese abril en el que entró en vigencia estaba el mundo traspasando por todo lo que era una pandemia que se sigue desarrollando en la actualidad, y quedamos un poco exentos a estas modificaciones, o se nos implantó este nuevo sistema y no han habido grandes cambios a nivel tecnológico para ayudarnos a implementarlo. Si usted revisa el Word, que era lo que estábamos revisando el día de ayer o antes de ayer, si la memoria no me falla, en el Word pues no menciona absolutamente nada sobre este sistema de referencias bibliográficas de la séptima edición, ¿no? Solamente nos habla de bibliografía, un término mal utilizado, y además nos habla de la sexta edición de las normas APA, ¿no? No ha sido actualizado todavía. Otro punto a tomar en cuenta también en esto es que las modificaciones que hubieron en esas séptimas normas APA guardan relación a que en 10 años que han pasado, el mundo se ha desarrollado de una forma diferente, ¿no? El mundo ha tenido un contexto muy distante al que tenía con anterioridad. Entonces, el mundo ha llegado a una determinación en la cual decimos, por ejemplo, bueno, ahora tenemos más acceso a circunstancias tecnológicas, tenemos rápidamente un internet en el teléfono, un internet en la computadora, e incluso en las épocas de pandemia, nuestra tecnología es lo que ha llevado a una mayor comunicación, ¿no? Entonces todo esto me lleva a mí a hablarles de que cuando hablamos de la referenciación según la séptima edición de las normas APA,
no cambiaron muchos requisitos de fondo, sino que hemos ampliado más bien el abanico de posibilidades de cosas que se pueden citar. A mí en este punto me gusta hacer una pausa, y esa pausa viene determinada porque podría dar la impresión de que cuando estamos en presencia de las normas APA, podría dar la impresión de que ustedes, porque le permiten citar un montón de cosas, usted puede colocar ese montón de cosas o ese montón de posibilidades dentro de su texto científico. Yo difiero de repente de la opinión de algunos juristas o de algunos investigadores que utilizan algunos tipos de textos y colocan en sus obras, artículos, libros, etcétera, porque sigo teniendo un criterio más tradicional al respecto. Yo considero que nosotros para llevar a cabo una investigación tenemos que mirarnos también las fuentes que estamos implementando dentro de nuestro estudio. Y esas fuentes no pueden ser, por ejemplo, una fuente que no sea académica. Usted no puede colocar dentro de sus referencias, a mi punto de vista, un video de YouTube, porque, bueno, a menos que sea un video de YouTube, es que ¿de qué puede ser? De algún científico, investigador súper importante. eh, Sigo sin verlo, ¿no? Sigo sin verlo, no lo veo claro eso, entonces no estoy de acuerdo. Y yo diría, o les repetiría esa idea, de que para que ustedes puedan, para que puedan tener una mayor visualización de lo que es su estudio, se encarguen de hacerlo a través de medios que sean un poco más formales, ¿no? Yo diría, por ejemplo, consultar una fuente bibliográfica como lo puede ser un artículo, una base de datos de un libro digital, un libro con colaboraciones, etcétera, pero no irse hacia la utilización de otras cosas solo porque puedo usarlas, no. Evidentemente las normas APA quieren ser abiertas, quieren enfocarse a una serie, a una gran cantidad de documentos, pero no es mi punto de vista que las utilicemos de una forma eh, desproporcionada. Entonces, bueno, yo les coloqué aquí, estos son extractos de un libro que espero poderles compartir, donde señala, por ejemplo, la lista de referencias al final de un documento brinda la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos, tiene un autor, una fecha, un título y una fuente, y se utilizan las condiciones o las estructuras básicas para poderlas construir. A ver, ¿por qué necesitamos todos esos datos? Necesitamos todos esos datos, y esto es algo que a mí me gusta siempre decir, porque a veces pensamos que extraer una información o con que yo ponga el apellido y yo lo haga como pueda, estoy extrayéndola correctamente, y no es así. La lista de referencias se hace para que el lector pueda consultar concretamente esa idea que usted está plasmando en la investigación. Entonces, entonces, es necesario que contemos con todos estos elementos, ¿no? Es necesario que contemos con todos estos elementos eh, para poder llevar a cabo la investigación. Eh, no siempre me van a pedir las mismas cosas, o sea, hay veces que esto depende bastante de la fuente que yo estoy utilizando, pero no siempre me las van a pedir. Es solo que básicamente requiero esto, ¿no? Entonces, aquí les coloqué algunos ejemplos. En esta parte les coloqué algunos ejemplos de cosas que son aisladas. Son aisladas en el sentido de que, bueno, ya hemos visto tradicionalmente formas de citar, hemos visto tradicionalmente cuando la cantidad de autores que puede tener un artículo, que puede tener un documento científico, ya eso hemos visto. Entonces, ahora quisiera que viéramos eh, algunos casos que son aislados, pero que igual se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden existir, por ejemplo, artículos con más de 20 autores. Ustedes se pueden preguntar cómo se hace esto. Bueno, primero,
vamos a utilizar los datos que habíamos establecido con anterioridad. Va un poco de la misma manera, el apellido, la inicial del nombre de todos los autores, finalmente colocábamos el año, luego viene el nombre del artículo, en cursiva el nombre de la revista. Esto que vemos aquí, 16.2, es el volumen y el número, o el número y el volumen, porque a veces las revistas tienen ya una cantidad de tiempo indexadas, una cantidad de tiempo publicándose, y finalmente vemos las páginas en las cuales está incluida la revista, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a mirar en este artículo, está incluido de la página 41 a la página 67. Luego de eso hablamos de los artículos con DOI o con URL. Son artículos que ya tienen, ¿qué es el DOI? El DOI es como un número de identificación del docente investigador, un documento electrónico. Tienen entonces también tanto los docentes, pueden tener los docentes, pero también pueden tener los artículos. Es un enlace, ¿no? Es un enlace que me lleva directamente a donde está el artículo. O puede ser que no tenga ese DOI, sino que yo tenga el HTTPS, que es igual o sea, se puede considerar igual. Y entonces le coloco un poco el apellido, el nombre, y finalmente el nombre del artículo, el nombre de la revista, el volumen y el número. Y finalmente los números de página. A ver, es importante lo de los números de página porque hay artículos que tienen demasiadas, o sea, no artículos, revistas, que se ponen a publicar demasiados artículos en un solo número y se hace engorroso buscarlo, ¿no? De todas formas, aquí hay un enlace directo con ese DOI, con esa URL, y no deberíamos tener ese problema. A pesar de que estamos en la época digital, a pesar de que estamos en una época tecnológica, y más en el medio de una pandemia, yo les decía al inicio de la clase, les decía, es bastante complicado en este momento que yo les digo a ustedes, váyanse a la biblioteca, o sea, pero a pesar de eso seguimos pudiendo considerar libros en versión impresa. Esos libros en versión impresa, pues, ¿cómo se citan? Se citan de esta manera, ¿no? Igual el apellido, el nombre, el año, luego en cursiva colocamos el nombre del libro, luego la editorial, que en este caso es Planeta. Esto hablamos de un libro muy viejo porque me dice original publicado en 1609. Este pequeño dato también lo podemos hacer para los libros que ya son clásicos, ¿no? Que son antiguos. Y aparte de esto, yo les coloqué aquí algunos ejemplos muy puntuales, por ejemplo, de audiolibros, de diccionarios, tesauros o enciclopedias, que son libros así como que se pueden considerar, pero que desde mi punto de vista, yo no colocaría, por ejemplo, un audiolibro dentro de mi libro o dentro de mi investigación científica. A ver, puede ser que sí, pero que sea un libro de metodología, de investigación, de derecho, de igualdad de género, pero no un libro como el que les coloqué aquí en el ejemplo de J.K. Rowling, ¿no? Como les digo, estos son casos aislados, son los ejemplos que traía el extracto del libro del que yo les saqué la copia en este caso, pero no lo utilizaría yo esto para un audiolibro, no lo utilizaría yo, porque normalmente los audiolibros tienen fines más didácticos. Entonces, los libros científicos no suelen salir en esta versión, ¿no? Y luego los diccionarios o las enciclopedias, ¿verdad? Que también son importantes porque se caracterizan, porque también tienen HTTPs, también tienen ese tipo de condición, ¿no? Podríamos hablar también de las ponencias, de las tesis publicadas, y diríamos, por ejemplo, una ponencia, yo no colocaría tampoco las ponencias dentro de un texto científico, pero admito que podría ser que sí, si yo estoy haciendo un libro, por ejemplo, de puras narrativas, ¿no? Con un diseño narrativo, entonces yo sí lo podría colocar como que puntos de vista de distintos actores, de autores que han dado en conferencias científicas. Entonces, también podríamos utilizar las tesis. Alguien me preguntaba si era prudente colocar una tesis. Normalmente yo colocaría tesis, pero de doctorado, es decir, que tuvieran un buen rigor científico, no una tesis de pregrado, maestría, porque a ver, para un libro o para una condición científica más amplia, pues no me lo tomaría yo tan en cuenta. Ahora, un doctor sí, porque un doctorado siempre tiene una mayor repercusión, ¿no? Les coloqué aquí diapositivas, páginas web. A ver, las páginas web se utilizan para construir investigaciones
dentro de la utilización o la implementación de datos concretos, específicos y científicos sobre una investigación. Las páginas web no se utilizan o no son ideales para llevarlas a cabo a través de, por ejemplo, yo no voy a poner a ver lo que dice Facebook, ¿no? Yo utilizaría la página web del Instituto Nacional de Estadística del Ecuador, por ejemplo, ¿ya? Y luego están las diapositivas, ¿verdad? Las diapositivas son presentaciones científicas, sirven también para compartir o sirven también para difundir ideas. Pero a mí me gustaría que si ustedes van a utilizar una diapositiva que les parece importante para su libro, se miren en qué otra investigación ese autor de esa diapositiva me ha explicado ese tema y me lo ha hecho en un artículo científico, por ejemplo, en una ponencia, en otro tipo de investigación, ya a menos que sea súper esencial hacer uso de este medio tecnológico, pues yo trataría de no utilizarlo. Repito, a menos que sea esencial. Y llegamos a la parte de las referencias legales, ¿no? Que me parece que es el último punto, sí. Las referencias legales, o sea, fíjense que las leyes tienen una característica cuando las vamos a utilizar dentro del el sistema APA, por ejemplo, o el sistema Vancouver. La ley no tiene esa determinación o esa obligatoriedad de estar dentro de los primeros 5 años. De hecho, yo utilizaría siempre, o diría siempre que hay la obligatoriedad de utilizar la ley la ley que se encuentre vigente, ¿no? Esa norma vigente puede ser del 2020 eh, o puede ser del 1980. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos una norma y buscamos que sea la norma vigente, de eso no depende de nosotros, sino del legislador. Y puede ser que el legislador, como yo les indiqué en algún momento, en unos 20 años, nunca se ha planteado cambiar la norma jurídica. Y pues ya está. O sea, no se planteó cambiar la norma jurídica y ya está. Y no lo utilizamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo serían esas referencias legales? Yo hablaría de leyes y de sentencias, pero realmente podremos utilizar aquí códigos, reglamentos, disposiciones normativas, o sea, ordenanzas. A pesar de que los ejemplos que les coloqué aquí son estos dos, pues ustedes pueden hacer uso de cualquier forma legal, sin tomar en cuenta tanto lo de los 5 años, porque en este caso los 5 años son más para la doctrina, diría yo, que para eh, que para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Diríamos, podemos utilizarlo de esta forma, ¿no? Yo les coloqué aquí, Congreso de los Estados Unidos de Colombia, aquí podríamos decir Asamblea Nacional del Ecuador, punto. El año, la fecha, el nombre de la ley o la especificidad de la ley. En este caso es una ley que es un código, se puede poner también. Los códigos son las leyes que tratan sobre una misma materia. Luego, diario oficial número tal y luego una pequeña indicación de dónde está digitalmente, ¿no? Si no, registro oficial número tal del año, del día tal, de la fecha tal. O sea, concretamente, si yo no tengo la dirección, ¿no? Y luego está la sentencia. La sentencia, en cambio, colocamos Corte Suprema de Justicia, sentencia número tal, y con la HTTP, o sea, le anexamos finalmente la dirección electrónica que corresponda. Si no tenemos esa dirección electrónica, porque hay cosas que solo tenemos en físico, buscamos citarla con la mayor especificidad posible, ¿ok? Tanto para las leyes como para las sentencias lo hacemos de la forma más específica posible. Ideal sería que encontráramos la ley en un enlace web o que encontráramos el enlace directo, el DOI directo que me lleve a la norma jurídica. Pero si eso no es posible porque no está digitalizada exactamente esa norma que yo estoy tratando de contemplar allí, pues simplemente busco colocarlo de la forma más concreta. A ver, hay unas cosas que decir aquí, ¿no? Cuando estamos citando o utilizando normas jurídicas, tenemos que tomar en cuenta o dejar muy claro qué tipo de norma jurídica o a cuál me estoy refiriendo. Yo les decía un ejemplo, les decía,
ustedes quieren citar la Constitución y me ponen en el artículo, bla, 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 la Constitución. Oye, la Constitución ha tenido una gran cantidad de reformas, la Constitución ha tenido una gran cantidad de condiciones, la Constitución de repente no es una sola. Entonces, usted tiene que dejarle muy claro al lector qué Constitución o a qué Constitución se refiere, porque es posible que usted esté en presencia de una de lo que a mí me gustaría llamar o lo que me gustaría decir. Póngase que usted esté haciendo un estudio de derecho comparado. Entonces, wow, un estudio de derecho comparado y luego no me deja claro cuál constitución se refiere y dice la de los Estados Unidos, que cada estado tiene una constitución diferente. Entonces, cuando yo cito una ley o cuando yo hago referencia a una ley, yo tengo que estarle indicando bastantes veces al autor, perdón, al lector de mi documento, a cuál ley me refiero, ¿no? Y esto es algo que a mí me gusta decirlo, porque es posible que uno sabe lo que está escribiendo, o uno piensa que lo que está escribiendo tiene una matiz, eh, pero realmente puede ser que no la tenga, ¿no? Realmente puede ser que usted no esté transmitiendo la idea. Y como usted no está transmitiendo la idea, entonces, eso mismo le está pasando con, eh, con, con el lector. El lector no está entendiendo a dónde se refiere usted o a lo que usted quiere llegar con el desarrollo de esa normativa. Entonces, es diferente con los autores. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir eh, Mercedes Navarro, puedo decir Navarro Mercedes, y es diferente porque Navarro Mercedes es una sola autora, ¿no? Y ¿le importa al lector o no en dónde está lo que usted o lo que Navarro estaba diciendo en la revista, en el libro, que yo no lo especifique, aunque lo tengo que especificar? El lector no pierde la idea, pero si yo no soy clara con la idea de la ley, la sentencia o la norma jurídica que estoy utilizando, entonces se generan esta serie de inconvenientes. ¿Ya? Eh, Quedan 5 minutos de curso, de verdad que se me fue el tiempo. No sé si alguno tiene una duda o quiere hacer algún comentario. Ah, Gustavo Orellana Rodríguez. Dígame, Gustavo. Me levantó la mano, no me había dado cuenta. No le oigo. Ah, bueno, De Bolivia le habla Gustavo, doctora. ¿Ahí me escucha? sí, dígame. ¿Me oye, doctora? Muy buenas Sí. noches, doctora. Felicitarle por la gran exposición magistral y a los organizadores. Mi pregunta era la siguiente, doctora. Bueno, en el tema del método, he visto que es Extenso. lo, lo que nos han indicado aquí más o menos a formatear un libro es en el sentido de la monografía. Más lo hacemos con la monografía. Estoy trabajando en un libro que es Ya. obligaciones y Y modelos de contratos. contratos. Sí, Ajá, modelos de me imaginé. contratos. Y estoy trabajando en el sentido de un glosario de obligaciones y modelo de contratos. Ok, es como una Entonces, enciclopedia. exacto. Y estoy trabajando en el tema de cualitativo, ¿no? O sea, por el método cualitativo estaría entrando hacia ese libro. No sé si está bien o si es que me puede generar algunas sugerencias también, doctora. Fíjate tú, sí. Yo les decía a ellos al principio del curso que no hay una camisa de fuerza para el libro, ¿no? Obviamente uno les da el curso como para que escriban un libro que sea de más texto o de otro tipo de cosas, pero el tuyo es didáctico y es completamente válido, ¿no? Si usted quiere, por ejemplo, hacer una enciclopedia, usted en la enciclopedia hace como una especie de diccionario, ¿no? Entonces ese diccionario tendría la cantidad de términos y al final se indicarían las referencias, ¿no? A menos de que tú quieras hacer algo en el cual tú colocas el término y colocas el autor que escribió el término, pero no es al 100% obligatorio dentro de ese modelo
bibliográfico que tú me estás presentando, ¿no? Yo te recomendaría que trataras de elegir, bueno, yo te recomendaría algunas cosas. La primera recomendación es que si te quieres arriesgar a hacer algo más complejo, no completo, complejo, te fueras y hicieras primero una investigación teórica, ¿no? Sobre todo lo que son las obligaciones. Las obligaciones tienen mucho camino dentro del derecho romano, han tenido un desarrollo súper importante en el derecho moderno, y yo hablaría un poco de historia, un poco, me atrevería a decir que me tomaría por lo menos unas 30, 40 páginas para hacer un libro que tenga un bosquejo general, ¿verdad? Para que el estudiante pueda ver primero la parte histórica del derecho romano contrapuesta con como es el derecho en la antigüedad, en la actualidad, perdón, y finalmente tener la enciclopedia y todo lo que son esos anexos que serían esos contratos y esas obligaciones actuales, ¿no? Yo haría un libro que tuviese todas esas partes, pero si te quieres enfocar en solamente hacer la enciclopedia con los contratos y los anexos, pues se tendría un modelo más sencillo el libro y además podrías utilizar, buscarte, hacer uso de todos los buscadores, gestores bibliográficos que les indiquen el libro, perdón, en el curso, como la editorial Temis, el Google Libros, el Tirán Loblant, el Lexis, para que puedas hacer un verdadero bosquejo de cómo desarrollar tu investigación completo, o sea, que el estudiante revise ese concepto, pero que sea un concepto completo, que sí que tú te hayas mirado lo que dijeron unos 10 autores sobre qué es una obligación y que con eso tú ya puedas brindarle un contexto académico a ese documento que se escape de lo usual, ¿no? Que tenga como que, yo siempre les digo, colóquenle algo de usted allí a la investigación, algo que lo diferencia a usted de los otros autores. Eso, Gustavo. Ya, doctora, gracias. Y eso del APA y el tema de enfocarlo como una monografía que nos han enseñado más o menos a estructurar. Y usted más o menos nos ha enseñado de que En hay tu que estructurar como una tesis. No, como te digo, eso es para el libro tradicional. En tu caso, no debería ser así. O sea, debería estar ordenado por orden alfabético, ¿no? Debería ir esto por orden alfabético y luego de ir por orden alfabético, deberías colocarle el concepto, por ejemplo, la obligación o obligación. Colocas el concepto y de repente hacer una acotación en las referencias de cada palabra de donde lo sacaste, pero en las referencias, si quieres hacer algo directo, algo que el lector vea directo el concepto. O podrías también colocar el concepto y abajo para Rodríguez, para Navarro, para Cejas. ¿Me explico? Tomarte una página hablando de puros conceptos de la obligación o del contrato, o del derecho, o de cualquier terminología que tú consideres importante. Yo digo para marcar la diferencia, porque una enciclopedia es básica, ¿no? Yo la abro y está todo allí, pero tú podrías marcar la diferencia haciendo un estudio, una enciclopedia científica sobre esa materia, ya más que algo general. Sí, está bien. Muchas gracias por las sugerencias, doctora. A la orden, Gustavo. Entonces, bueno, ¿existe otra duda, otro comentario? Porque no me gusta nunca pasarme el tiempo, es el tiempo de ustedes también y no me gusta abusar. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir. Perdón, doctora, ¿puedo molestarle? Sí, dígame, Aldo, un gusto. Un gusto, muy buenas noches desde Bolivia. Un saludo cordial y agradecimiento desde ya por todos estos días que hemos venido aprendiendo. Mire, estoy yo desarrollando un libro que en primera etapa era solamente de procesal penal, en cuanto a un análisis de las reformas que ha tenido acá Bolivia en cuanto a nuestra norma procesal, pero bueno, leyendo, se me dio de que varios colegas han escrito, pero haciendo referencias a sentencias constitucionales. Y de ahí sale una reformulación del libro en cuanto a que la sentencia constitucional no legisla y lastimosamente en la praxis
se da de que varios colegas han utilizado las sentencias como parte de la norma. Entendamos que puede servir y reforzar algunos elementos, pero no es parte de la norma. Ahí es la crítica que le estoy estructurando y le planteo un poco mi estructura. Ingreso a lo que es mi ley 1970, que es de procedimiento penal, los antecedentes, para luego hacer una mención corta de lo que son las sentencias constitucionales y las atribuciones del Tribunal Constitucional en una instancia, para proseguir a hacer un análisis de algunas sentencias. Por eso me interesó bastante las citas de normativa. Y mire, yo no lo hacía con el link y le agradezco, me abrió esa idea de manejar ahora, de poner en el libro parte del link y más aún, manejarlo un contexto un poco más didáctico y no hacer el libro, digamos, en texto, sino digital, para manejar esto, que me suba la sentencia y en función a la sentencia, la interpretación que se tiene por parte de los jueces y del Consejo de la Judicatura, que les da un manual, una guía, no es propiamente la legislación, sino esa mala interpretación de pretender legislar con sentencias constitucionales. No sé, ahí está, digamos, madurando la idea. Tengo algunos aspectos desarrollados, pero bueno, de ahí siempre generan dudas. Le digo, uno lee y se da cuenta que menos sabe. Y creo que vamos a seguir con esto y tratando, no sé que no va a ser perfecto el libro, pero por lo menos tratando de un poquito más avanzar y sacar de la duda eso y sobre todo referir que la ley se cumple y no se interpreta. Sí, de hecho, Aldo, me quedo con algunas cosas, eh, 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 algunas cosas que dijiste, ¿no? Fíjate tú, es difícil empezar a escribir. Cuando yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, yo les decía, yo hice un índice, sigo pensando que es lo más apropiado hacer primero un índice y guiarte por cada uno de los puntos, pero ese índice que yo hice, de alguna manera no me imaginé que iba a desarrollarse de una forma tan larga, ¿no? Porque luego tú vas viendo cosas y tú las quieres poner todas en el trabajo y se te hacen esas 100 páginas muy cortas, esas 100 páginas que debe tener el libro. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y ha sido mi recomendación siempre. Mi recomendación es que nos tomemos el tiempo de empezar. O sea, empieza a escribir. Yo nunca pierdo ni una línea de cosas que se me ocurren. O sea, de repente yo lo que cojo, yo cojo un libro de cualquier persona o un artículo, yo lo resumo lo más importante, lo plasmo en una hoja, luego veo otro artículo, lo plasmo en otra hoja y así voy haciendo, voy haciendo. Y de repente tengo un montón de documentos o un solo documento donde tengo frases de todos los autores y luego ahora sí voy a escribir. ¿Qué decía mi índice? Concepto de igualdad. Ajá. Yo me acuerdo que de los 10 que revisé, unos 5 hablaron del concepto. Y cojo, copio y pego y voy diseñando así las páginas, ¿no? Pero nunca dejo de escribir. O sea, es importante que consultes, quizás es lo más esencial. Pero así como vas consultando, tienes que ir escribiendo. Ve resumiendo ideas de lo más importante que tengas y velo plasmando en un documento. Yo llamé un documento extractos, por ejemplo, y en esos extractos yo fui poniendo cada cosa, año, apellido, etcétera, de cada una de las cosas. Y de esa manera lo fui construyendo, ¿no? Y eso es lo que yo te recomiendo que hagas. Constrúyelo, ya empieza, ponle ánimo, ya revisaste, ya más o menos tienes una idea, es súper importante revisar, pero siéntate a escribir. De cada cosa que revises, escribe un párrafo aunque sea, para que tú veas cómo sin darte cuenta vas construyendo una serie de ideas que te permitan aclararlo. Y lo primero, haz el índice. Haz el índice para que tú mismo tengas cómo guiarte en la realización de tu investigación. Ok, muchas gracias. A la orden. Bueno, no sé si alguno tiene otro comentario. Yo, doctora, muy buenas noches. César Vega, les hablo. César, ¿cómo estás? Dime, César. Todo bien. Bueno, más que un comentario, solamente quería agradecerle por la paciencia y sobre todo esos tips muy interesantes, muy buenos para poder crear un libro. Realmente me voy contento y como decimos acá en la costa, pues picado, porque ahora sí quiero escribir y lo voy a hacer en serio. Y nada, solamente agradecerle y bueno, desearle éxito, mi doctora. Muchas gracias, César. Bueno, yo también me voy contenta de haberlos conocido,
Sé que no tuvimos un grupo tan amplio, suelo tener muchísimos, pero a mí me gusta que sean poquitos también porque así me centro más en las dudas de cada uno. Sé que no es algo que se empieza de la noche a la mañana. Hay veces que uno no sabe cómo. Tenía un compañero en la maestría eh, que se sentaba frente a la computadora y me decía, yo quiero decir esto, pero cuando lo pongo en el Word, en el documento de Word, no sé cómo decirlo. Y se quedaba así en blanco. Y yo le decía, Francisco, escribe, escribe. Y eso es lo que les digo a ustedes, escriban. El que no practica no sabe si mejora o si se sigue equivocando, pero tienen que practicar porque si lo dejan nunca van a ser buenos. Entonces sigan practicando, practicando y tengan siempre el optimismo de que todo en la vida se puede aprender. No, no es necesario que tenga una edad para aprender algo o una condición o un título para aprender algo, todo lo pueden aprender y espero haberles servido. Ahí me tienen en los videos de todas las clases, me tienen inmortalizada allí para siempre, para que vean todo lo que nuevamente las dudas que tengan las puedan consultar. Y bueno, un gusto haberles conocido, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctora, solo una situación. No sé si puedo pedir un favor. No sé si yo soy de la Troncal, la Universidad Católica de Cuenca, acá de Ecuador. Yo doy ¿Ya? Derecho Informático y, bueno, apenas tenga un bosquejo de libro, no sé si le puedo molestar algún momento, enviando para que me ayude con siempre un punto de vista más objetivo. No sé. No te preocupes, César, cuenta con eso, incluso si necesitas el par académico, lo que sea. Tranquilo, cuenta con Perfecto. eso. Muchas gracias, doctor. Muy amable.